Como les dije, vamos a iniciar con esta semana con triángulos y congruencia y paralelismo. Nos está pareciendo muy bien. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Los objetos que están aquí mostrados, ¿ya? ¿Son iguales o son congruentes? ¿Qué es lo que ustedes tienen por congruencia? A ver si ustedes eh, tienen alguna noción. ¿Son iguales o son congruentes? Similares, mismas dimensiones. Perfecto. Sí. ¿Qué le faltaría para ser iguales? Perfecto, sí. Tendría que ser una copia, ¿no? Exacta de justamente el uno del otro, ¿no? Es como cuando hicimos la primera semana de segmentos, hicimos esa parte y nosotros habíamos hablado del punto medio, ¿no? Entonces, esa recta que está en la mano derecha es igual a la que está en la mano izquierda o en el lado izquierdo. Bien, entonces ahora vamos a introducir los objetos que son apropiados o necesarios para nuestro estudio de lo que es triángulos. Disculpen, aquí voy a más bien para que no haya o exista problemas, voy a hacer compartir mi pantalla, ya para que esté mejor porque está dando algún problema. Ya, mejor voy a... Ok. ¿Ustedes consiguen ver la presentación ahí? Por favor, confirmen. ¿Consiguen ver la...? Ok. Vamos aquí mejor. Bien. Aquí está mejor. Bien. Ahora tenemos los elementos, ¿ya? Necesitamos 3 puntos coplanares, o sea, que están en un mismo plano, y que no sean colineales. Entonces, necesitamos trazar unas líneas y eso nos va a formar un triángulo. ¿Ok? Bien, ¿qué es la definición de un triángulo? Es justamente lo que le dije, son 3 puntos no colineales. Entonces, la unión de las rectas con la AB, con la recta BC y la recta AC se denomina un triángulo. ¿Ok? Vamos a denotar los lados del triángulo como de esta forma y de esta forma, para ser más específicos, AB, BC y AC. ¿Ok? Y los vértices con las letras mayúsculas. ¿Ok? Los vértices ya aprendimos en la primera semana, que son las partes donde se están formando los ángulos. Bien, y los ángulos interiores se van a denotar como BAC. Ya aprendimos la semana pasada que donde está el sombrerito es justamente donde se va a formar el ángulo. Donde está ACB, entonces ACB y ABC. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos una parte interior y tenemos una parte exterior. Bien, la notación va a ser esta, ya que va a ser un delta, esta es la letra griega delta del triángulo ABC. Bien, y vamos a tener unas cosas que nos van a indicar qué cosa o cómo se miden los lados, que se llaman perímetro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados, o sea, de esto más esto más esto. ¿Ok? Y si a este lado le llamamos A minúscula, a este lado opuesto al B mayúscula, al vértice B mayúscula, B minúscula, y al vértice C mayúscula le asociamos C minúscula. Entonces tenemos que el perímetro, ya vamos a denotarlo como 2 veces P, es la suma de los lados. ¿Ok? O se va a denotar 2 veces P del triángulo ABC es igual a A más B más C. Y si lo dividimos entre 2, obviamente se va a llamar semiperímetro. ¿Ok? Ahora
vamos a tener lo siguiente, la congruencia de los triángulos. ¿Ok? La definición es la siguiente. Dos triángulos son congruentes si sus lados y sus ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que los lados congruentes le corresponden ángulos congruentes y viceversa. Bien, para que tengan un sentido o para que nunca nos olvidemos qué cosas son figuras congruentes, ustedes lo hacen normalmente, por ejemplo, cuando mueven el cuaderno, ya un cuaderno es una figura, es un cuadrilátero, es un rectángulo específicamente. Si lo mueven de lado, no cambia su estructura, no cambia la medida de sus lados, entonces ya pasaron de un lado para otro. Entonces, si ustedes imaginan, si ustedes tienen en la mente ese cuaderno estando ahí y lo abstraen y lo forman como una figura, ¿ya? Rectangular, y ahora lo comparan con el cuaderno donde está en su posición de ahora en el presente, entonces esas dos figuras comparando son congruentes porque tienen los mismos lados y los mismos ángulos. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo que nos da la definición de congruencia de triángulos para nunca olvidarnos. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están asociados, miren, los mismos ángulos. Ya en este caso están de la misma orientación, es solamente que lo hubiese movido un poquito, ya como lo estoy haciendo aquí con el cursor, y tienen la medida del mismo lado. ¿Ok? Entonces este puntito indica que este puntito también es la misma medida que AB tiene la misma longitud que DE. Y BC tiene la misma longitud que EF. Y AC, este que va a funcionar como la base, va a tener la misma medida que DF. Bien, y se va a denotar de esta forma, ¿ya? Que el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo DEF. Ok. Ya lo que le había mencionado y cómo se leía esta notación, ya es importante, y vuelvo a mencionar que la notación nos da cierta tranquilidad en el sentido que no vamos a tener una notación muy cargada en ese sentido. ¿Ok? A ver, tenemos una pregunta de la señorita. Tengo una duda, solo estoy viendo el PPT de triángulo. A ver. Ahora, ¿están viendo el postulado? Uf. A ver, vamos a... Solo un momento. A ver, vamos a dejar de compartir. Un momento. Ok, perfecto. Solo un momento, jóvenes, por favor. A ver. Uf. Sí, sí, solo un momento, jóvenes. Y ahora, ¿pueden ver donde dice congruencia de triángulos? Uf. A ver, a ver. No, porque está... Ok, solo un momento. Ok. Eh, porque estoy compartiendo donde dice congruencia de triángulos. Eh, a ver, por favor me indican si van a ver, o si no, para seguirlo de la, de la misma plataforma, por favor. Es una cuestión de la... Ok, no están viendo, creo. No, ok.
Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a ir directamente entonces de la plataforma. Es que la plataforma está medio distorsionada, está saliendo todo distorsionado, pero entonces vamos a ir a la misma plataforma y le voy a explicar paso a paso, solo un momento. Aquí. Ok, de la plataforma sí lo consiguen ver. Ya, ok, de la plataforma ahora sí. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ok, voy a explicarles todo esto. Bien, de la congruencia de triángulos, ya, como les había explicado, dos triángulos son congruentes. Sí, justamente ocurre esto, que tienen los mismos ángulos, las mismas longitudes, ok, y tienen esta notación, ok. Si hay algún problema, vuelvo a repetir, si va a haber un problema de notación o algo que sale distorsionado, yo lo voy a repetir, no se preocupen, ¿ok? Yo voy a hacer todo lo necesario para que ustedes puedan entender todo eso. Ok, ahora viene el siguiente detalle que tenemos siempre en matemática, va a aparecer esto de aquí, algún momento un postulado, algún axioma, alguna definición. ¿Por qué? Porque necesitamos las herramientas necesarias para poder manipular los ejercicios, porque si imagínense, sin herramientas no podemos trabajar, ¿no? Entonces, tenemos el postulado de la congruencia lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces los triángulos son congruentes. Bien, ¿qué es lo que nos dice esta figura? Justamente esto. Si tenemos este lado es igual a este, tenemos un ángulo, ¿ya? Y este lado es igual a este. Bien, entonces se dice que estos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, son congruentes. ¿Ok? Justamente toda esta información que les he dicho aquí está anotada o simplificada aquí en esta parte. ¿Ok? Bien. Tenemos ahora, vamos a dar un pequeño teorema, ¿ya? Vamos a dar un pequeño teorema, el cual nos va a permitir decir lo siguiente. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces sus lados opuestos de esos lados son congruentes. Entonces, es lo que siempre escuchamos, que a mismo lado, mismo ángulo, ¿no? Este es el teorema que justamente nos da esa correspondencia, ¿ok? Para poder tener en cuenta ese teorema, que lo vamos a utilizar en algún momento en algunos ejercicios. Bien, ahora vamos a presentar el teorema de congruencia de ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Recuérdense que cuando tienen la palabra A, va a aparecer, solo un momento que sea. Lado, disculpen. Lado, disculpen, se había caído. Si dos triángulos tienen congruentes, ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos dos ángulos, en este caso, aquí, de esta forma, y en este caso la base de estos dos triángulos van a tener la misma longitud, entonces estos triángulos son congruentes. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, de nuevo, vuelvo a repetir, cuando comienza con la palabra A va a ser ángulo y la palabra L va a ser lado. ¿Ok? Perfecto. Vamos al siguiente teorema, que es de congruencia de lado, lado y lado. Ahora, una recomendación, jóvenes, cuando nosotros vamos a resolver los problemas, es importante poder tener una visión ya o una cierta abstracción para que los problemas resulten un poquito más asequibles, más fáciles en cierto modo, y así poder intentar darle una solución y poder encaminarnos a la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿a qué hago referencia? Vamos primero a terminar con esto de la congruencia lado, lado, lado. Entonces, ya tenemos por definición, o por hipótesis, si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes sus tres lados,
entonces los triángulos son congruentes, ¿ok? Es como muestra la figura. Aquí me hago referencia a de que hay que tener un poco de visión. Imagínense que este triángulo lo rotamos o lo ponemos así de cabeza, como se dice coloquialmente. Entonces tendríamos la base para este lado, ¿ok? Entonces tendríamos los tres puntitos para este lado, así de esta forma, acá hay la punta, y la parte que está con el puntito verde lo tendríamos a este lado. Bien, entonces eso de ahí también nos va a ayudar muchísimo para poder hacer algunas resoluciones en los ejercicios que se han de venir. ¿Ok? Y con respecto a esta forma, se dice que estos triángulos son congruentes, ¿ya? Y el teorema de congruencia, como vuelvo a repetir, es lado, lado, lado. Y ahora tenemos una clasificación de triángulos según sus lados. Bien, tenemos el triángulo que es equilátero, ¿no? Ya hemos escuchado algunas veces que la palabra X es igual, ¿ya? Y esta palabra que sigue son lados, ¿no? Lados iguales. Los triángulos isósceles, ¿ok? Que tienen dos lados iguales, y por el teorema anterior de correspondencia al mismo lado, mismo ángulo, entonces tenemos que los ángulos también van a ser iguales, ¿ok? Y el triángulo escaleno, que sus tres lados son diferentes, ¿no? Es un triángulo cualquiera. Bien, ahora lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener una clasificación según sus ángulos. Bien, según sus ángulos, eso de aquí es muy conocido por muchos de nosotros, que es el triángulo rectángulo. Es un triángulo que se presta para poder aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Famosísimo. Bien, el triángulo acutángulo, que todos sus ángulos son agudos. ¿Ok? Eso ya lo hemos conversado la semana pasada, en el encuentro anterior. Bien. Y el triángulo obtusángulo, o sea que uno de sus ángulos está entre 90 y 180. Bien. Ahora vamos a ver, la pregunta natural es esta. Profesor, tanto habla de triángulo y ese objeto existe. Bien, ¿quién te da la existencia de ese objeto llamado triángulo? Justamente este teorema, que es teorema de existencia. El teorema de existencia te dice de que vamos a tener comparaciones de uno de los lados con los otros dos restantes. En este caso, A va a estar entre los valores de C y B. Y además van a cumplir estas relaciones. ¿Ok? Van a cumplir estas relaciones que A va a estar entre la diferencia y la suma de los otros dos. B, análogamente, va a estar entre la diferencia y la suma de los otros dos. Y C, entre la diferencia y la suma de los otros dos. ¿Ok? Esto va a ser importante porque ahora van a decir, profesor, vamos a denotar vamos a dar un ejemplo en el cual no existe un triángulo. Bien, pon o coloca todos los lados que sean 1, A1, B1 y C1. Bien, no cumple esta relación. ¿Ok? ¿Está claro el ejemplo? A ver, por favor, díganlo en el chat. Jóvenes. Bien, entonces ya tienen, cuando nos llegue alguna pregunta de cuándo no existe un triángulo, es colocando todos sus valores iguales. En este caso solamente he colocado 1, 1 y 1. ¿Ok? Perfecto. Ahora, muchas veces hemos escuchado que a mayor lado, mayor ángulo y viceversa. Justamente eso se llama que es un teorema de correspondencia. ¿Ok? Justamente está aquí. A mayor lado, si A es mayor que C, entonces mayor ángulo. Justamente alfa es mayor que beta. Y viceversa, ¿no? Por eso el sí es solamente sí. Vamos a tener en cuenta esto, que va a ser utilizado, como ustedes tienen el conjunto de preguntas ahí dadas. Entonces va a ser importante para poder hallar valores máximos, valores mínimos,
Y otra cosa importante antes de pasar a la siguiente parte, ustedes van a decir, profesor, y esto, además de poder delimitar secciones o delimitar, por ejemplo, un terreno de una forma triangular, o poder imaginarnos las estrellas y poder unir puntos y formar triángulos, ¿en dónde más es que podemos hacer aparecer estas figuras? Bien, para darle una información, hay ciertas cosas que, por ejemplo, imagínense una hoja de papel y nosotros podemos dibujar triángulos en las hojas de papel. Entonces, ¿a qué va referencia este ejemplo? Va a lo siguiente, que cuando hacemos esas pequeñas inocencias de dibujar triángulos, estamos nosotros, ese conjunto que es el papel, lo estamos triangulizando. ¿Y qué es lo que nos lleva a esto de aquí? Obviamente que estamos dibujando triángulos y esto de aquí nos hace tener un mejor análisis de cada sección de nuestro papel. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es un ejemplo un poquito más de dónde se puede aplicar y eso obviamente, esa inocencia que estoy comentando tiene múltiples cosas, ¿no? Múltiples aplicaciones dentro de la matemática y la matemática aplicada. ¿Ok? Y dentro de, obviamente, de las cosas de la cuestión del mejoramiento de la imagen y toda esa situación que acarrea tener o solamente dibujar figuritas. ¿Ok? Perfecto. Ahora, una de las cosas, habíamos comentado, ya presentamos lo que es nuestro objeto eh, como triángulo y habíamos comentado un poco de la congruencia. ¿Ve? Ahora, uno de los terceros puntos, o el tercer punto que vamos a tratar es paralelismo. Bien, ahora, esto de aquí es el postulado de Euclides. Una referencia que voy a hacer, la geometría, es por eso que nos dicen mucho, o en algunos libros, podemos encontrar que lo que nosotros estudiamos es la geometría euclidiana, ¿ok? Porque está basado en los postulados de Euclides. Y una de las cosas que aparece dentro de la geometría que nosotros estudiamos es el quinto postulado de Euclides. Dice que por un punto fuera de una recta se puede trazar una paralela a esa recta y solo una. ¿Ok? Bien, este postulado ya justamente se grafica de esta manera. Aquí tenemos la recta L, ¿sí? La recta L. Y tenemos esta L1 que es paralela a esta L, en este caso va a ser L2. ¿Ok? Y se va a denotar de esta forma. Bien, ahora aquí voy a hacer algunas anotaciones porque justamente no está apareciendo en la transparencia o en la diapositiva, perdón. Es lo siguiente. Eh, Aquí vamos a, como ya está grabado esto de aquí, entonces vamos a anotar esto de aquí como, esto es el alfa y esto es el beta. Bien, esto es X, esto es Y. Muchos de ustedes quizás ya han visto estas propiedades. Bien, ahora hago referencia a lo siguiente, un instante. Vamos aquí a dibujar mejor. Así. Bien, una referencia importante de este teorema dice lo siguiente: las medidas de los dos ángulos correspondientes formados por una recta secante, que es esta recta, ¿ya? Y L1 va a ser esto, y L2 va a ser esto, ¿ya? A dos rectas paralelas son iguales, justamente el alfa y el beta. Bien, y de este teorema justamente se desprende este otro teorema. Y ahorita van a ver por qué. Dice el siguiente teorema: los ángulos conjugados internos formados por una recta secante de dos rectas paralelas son suplementarios. Bien, ¿ustedes se acuerdan de la definición de par lineal? Bien, entonces, por esa definición, aquí tendríamos un valor que sería 180, perdón, vamos a dibujarlo mejor.
Dos grados. 180 menos y, por ser par lineal, porque la suma de estos dos ángulos debe dar 180. Entonces, por la propiedad anterior tenemos de que esto es igual a esto. O sea, 180 menos y es igual a x. Despejando, vamos a tener que x más y es igual a 180. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ok. Hago referencia a esto de aquí. ¿Para qué? Para que cuando en el momento del examen solamente nos acordemos un teorema, entonces lo relacionemos con el otro teorema y está basado justamente en nuestras definiciones que nosotros hemos hecho del par lineal. Bien. Ahora, en la siguiente diapositiva, aquí sí vamos a colocar todos los elementos. Disculpen que no hayan aparecido todos los elementos, es un problema del sistema. Alfa, beta, aquí es M, X y E. Aquí es X, Y, alfa, beta y E. Bien, para no estropear con mi letra, este es L1 y L2. La recta de arriba es L1 y L2. ¿Ok? Bien, ahora una cosa interesante que ustedes deben notar. Claro, joven Richard, puede ser 180 menos X, no hay problema. Podemos mirar desde el otro lado. Está perfecto. Bien, ahora tenemos esta propiedad, que justamente de esta propiedad vamos a denotar, ¿no? Vamos y notamos de que X tiene una forma de alfa más beta. Justamente asumiendo esta propiedad, el teorema número 1, es que nos desprendemos del teorema número 2. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos de que esto sea un par lineal, ¿se acuerdan de la definición de par lineal? Eso sería 180 menos m, y eso sería 180 menos n. Y utilizando la propiedad anterior, nos queda justamente, voy a hacerlo, perdón, aquí, por ser par lineal, sería 180 menos m y 180 menos m. Y utilizando la propiedad anterior que nos dice que x es igual a la suma de estos dos. La suma de estos dos, ¿quién sería? 360 menos m menos m. Pero estos dos pasan para el otro miembro y justamente nos aparece esta propiedad. ¿Ok? ¿Está correcto, jóvenes? ¿Entendieron esta parte? Bien. Ojo, vuelvo a repetir, esto lo estamos deduciéndolo, ¿por qué? Porque en la hora del examen necesitamos, a veces nos olvidamos de algunas propiedades y es bueno poder un poco tener en cuenta algunas cosas para deducirlo. Esta propiedad 3 es una generalización de esta propiedad. Bien, para poder tener en cuenta, aquí ustedes pueden trazar una recta paralela. Aquí, ya, no, en esta parte, vamos a... Justamente en ese punto, colocan una letra, por ejemplo, Z y W, y aplican esta propiedad. Bien, y tienen de que alfa más Z es igual a X, y
W más teta es igual a Y, pero Z más W me da beta. Y justamente me aparece esta propiedad que está aquí. ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte? Ok, lo vamos a repetir, señorita Nicole. Muy bien. Claro, vamos a ponerlo aquí para poder deducirlo. Vamos aquí. Z y W. Como esta línea que he trazado aquí es paralela a este L1 y L2, entonces por la propiedad 1 que tengo de que alfa X es igual, perdón, ¿sí? A alfa más Z. Bien, y por esta misma propiedad, por la propiedad 1, tengo de que Y es igual a W más Z. Bien, y ahora sumando esta ecuación de aquí con esta ecuación de aquí, tenemos que X más Y es igual a alfa más Z más W más Z. Pero Z más W me da beta. Y justamente obtengo esa propiedad. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Bien, no hay de qué, señoritas. No hay de qué, jóvenes. Entonces, esto de aquí es importante poder deducirlo para poder tenerlo en cuenta. Bien, y algo similar ustedes pueden hacer con esto, trazando una línea que sea paralela aquí y extienden esto, ¿ya? Esto de aquí lo voy a dejar para que ustedes practiquen en casa esta propiedad 4 utilizando las propiedades que tenemos, ¿ya? Y las que hemos mostrado, ¿ok? Solamente tracen aquí una paralela y otra paralela aquí y completan, le ponen otra letra y luego ustedes van a deducir estas propiedades, ¿ok? Y estas propiedades a veces son un poquito complicadas, poder aprenderlas todas, ¿no? Pero conforme vayamos practicando ya se nos hace usual, se nos hace familiar. Entonces para eso debemos tener cierta, como yo digo, cierta madurez matemática para poder deducirlos y de eso se trata. Por eso es que nos dicen que matemática no es para memorizar, sino es para practicar y conforme eso vamos a deducirlo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a la parte de...
Ok, jóvenes, vamos a continuar. Estábamos en nuestro primer problema. Bien, antes del inconveniente. Ok, perfecto. Aquí vamos a anotar lo siguiente. ¿Qué es lo que nos dice nuestro problema? Nos dice lo siguiente. Nos dice que en la figura, ya, los triángulos ABC, no estamos en receso. No estamos en receso. Eh, ya, ok, la parte anterior, ok. Esta parte, Mars, ya, el punto 4, ok. Eh, a ver, para ser más específico, por favor. Ah, ok, perfecto. Lo que le dije hace un ratito, bien, del punto 4, era de que hagan algo similar que este ejercicio, ya tracen una línea paralela a estas dos y una línea paralela en este punto y complementen aquí con unos ángulos, ¿ok? Para que ustedes puedan tener la, la propiedad, las propiedades anteriores la pueden utilizar, ¿ok? Eso va a ser como... No están en receso. Estamos recuperando el tiempo perdido, ¿ok? Ok, no se preocupe. Sí, el punto 4 de los teoremas lo había dejado para ustedes, lo vayan revisando como ejercicio y así ustedes van a recordar esta parte. ¿Perfecto? Bien, vamos a dar continuación a a nuestra parte de ejercicios, que es justamente como nos vamos a entrenar para esto. Bien, como les vuelvo a repetir, dice en la figura, hay dos triángulos ABC y DS, son congruentes, ¿ya? ¿Ok? Miren bien la figura, el triángulo, olvídense de esta figura que está aquí arriba, ¿ok? Sí se está escuchando porque aquí está apareciendo el... Bien, es parte del problema, señorita Alexia. Esto es lo que nos da el problema, 2x, ¿ok? Sí, el ángulo ADC. Ah, ok, aquí. Bien, voy a poner las letras que están ahí, muy bien, las letras que faltan para poder entender bien el ejercicio. ¿Ok? Bien, vamos a poner las letras que faltan aquí. A, D, D, E y C. Bien. Ahora le voy a explicar por qué es que va esa letra ahí. ¿Ok? ¿Por qué es que va el 2x ahí? Bien. Sí, recién voy a explicar. Ok, yo creo que esta era de este 2x. Bien, perfecto. Para poder avanzar con el ejercicio, vamos a ir a lo siguiente. Tenemos el triángulo ABC, es congruente al, al triángulo DEC. ¿Ok? Entonces, justamente es lo que nos dice la señorita Catherine. ¿Ok? La medida del ángulo DAC es igual a la medida del ángulo de EDC, que es 2x. Y por el teorema de correspondencia, ¿no? O el teorema que dice al mismo lado, mismo ángulo, vamos a llamarlo así, al mismo lado, mismo ángulo, entonces justamente se deduce
esto de aquí. Mismo lado, mismo ángulo, o mismo lado. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos de que este triángulo sacamos la siguiente información, del triángulo ACD. ACD es isósceles. ¿Ok? Perfecto. Perdón. Es isósceles de esta información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es por eso que aparece el 2x aquí. Bien. Ahora, siendo par lineal, justamente esto se nos aparece. Aquí no sería exactamente, aquí se utilizaría dos propiedades, que es que la suma de esto más este ángulo, que es x más 2x, ya me da cuál es la medida de este ángulo, del azul hasta el rojo. ¿Ok? Ahí tendría un ángulo. Y el segundo ángulo sería el verde. Por eso es par lineal, para hablar con propiedad. Entonces, x más 2x más 2x es igual a 180. Como son términos semejantes, tienes 1 más 2 sería 5 con x. Entonces el 5 baja a dividir y nos queda el valor de 36 grados, es el valor de x. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bien, ¿dónde dice que es isósceles? Perfecto. La información nos da lo siguiente. Tenemos dos ángulos congruentes, dos triángulos congruentes, ¿ok? Este de aquí que está en rojo, claro, y el que está, justamente estoy repitiendo, a ver, vamos a parar un poquito ahí el chat, justamente lo que está en rojo y lo que está en azul, ¿ok? Jóvenes, ok, lo que está en rojo y lo que está en azul, ¿ok? Hasta ahí, perfecto. Como aquí es 2x, bien, y aquí es a, y tengo que esos son congruentes, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este lado de C es igual a AC. Y este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si esto mide A y este mide A, ¿en qué se convierte este triángulo? Este triángulo DCA se convierte en un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tengo dos lados iguales y dos ángulos iguales. Justamente la información que está aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Ahora, tenemos que la suma de estos ángulos, por la propiedad de par lineal, suman ¿cuánto? X más 2x van a sumar 180 grados. Entonces, resolviendo eso por términos semejantes, nos va a quedar que x es igual a 36. ¿Tienen alguna pregunta, alumnos? Ok, eso es importante. Poder... De nada, señorita Isis. ¿Alguien? Eh, miren, justamente, ¿por qué lo del paréntesis? Muy bien, muy interesante la pregunta. Voy a volver a repetir por qué lo del paréntesis. Porque justamente se aplica la idea del par lineal. El par lineal necesitas dos números, ¿ok? Dos cantidades. Pero para tener dos cantidades necesitamos reducir una de ellas. Entonces, lo que sucede es que estamos asociando x más 2x, se convierte en una cantidad. Y la segunda cantidad sería este 2x que está en verde. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 1 que está en el paréntesis y 2 que es 2x. Entonces sería un par lineal. ¿Y esto cuánto da? 180 grados. Si piensan que es no va a cambiar en nada, solamente es por cuestión de poder recordar un poco la teoría y para ser rigurosos en cierto modo. Es porque
Bien, y esto va en el hecho de que si no lo pones, esto viene a ser lo que nosotros conocemos como la propiedad asociativa, ¿ok? Es lo mismo que tú sumes este con este o este con este, igual te va a dar un par lineal. Sí, justamente, es parte del problema, señorita Guadalupe, es parte del problema, ya existen, es por eso que lo coloqué aquí en la figura, ya que aquí no aparecía en la diapositiva, pero es parte del problema, ¿ok? Bien, vamos a pasar a un siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 2. A ver, todo ok, ¿estamos de acuerdo? Bien. Sí, justamente, señorita Alexia, está perfecto. Vamos a intentar, uy, aquí apareció una cosa un poco difícil, pero yo les voy a leer lo que dice ahí y si ustedes tienen su cuadernillo y su separata, pero de todas maneras lo voy a leer lo que dice aquí. Está apareciendo, no sé por qué el problema, pero bueno. En la figura A, B, C, P, A, B, C, P, eh, perdón, ¿qué está sucediendo ahora con la cámara? Solo un momento, por favor. Bien. A, B, C, P. Es una figura ¿ya? Que tiene cuatro lados. Representa un terreno dividido por linderos AC y CQ. El dueño invierte 720 soles en cercar el terreno BCQ en esta parte, este triangulito. Bien. Si el triángulo ABC, este triángulo ABC, que está aquí arribita, que estoy marcando con el cursor, es un triángulo equilátero, o sea, tiene los mismos lados, CP es igual a CQ y la medida del ángulo QCP, QCP, entonces de todo esto, justo como está aquí en el lado derecho, es 60 grados. Hay el costo para acercar el terreno a CP. Muy bien. Aquí tenemos lo siguiente. Vamos a extraer la información. Disculpen aquí, yo voy a ser muy incisivo para poder indicar cuáles son los datos. Ya el primer dato que tenemos, o el que indiqué, es que el triángulo ABC es equilátero. Entonces, si este lado mide B, este también va a medir B, va a medir B. ¿Ok? Entonces, la medida de este ángulo va a ser 60 grados. Este también 60 grados y aquí 60 grados. ¿Ok? No lo estoy indicando porque justamente vamos a comparar solamente esta información que está aquí para poder ver cómo es que se transporta esa información para el triángulo que nos piden y cuánto es que lo que vamos a gastar. Bien, entonces la medida del ángulo ACB, ACB es igual a la medida del ángulo QCP. QCP. Bien, y vamos a indicar, ahí no aparece, pero lo vamos a indicar aquí. Okay, voy a indicarlo aquí. ¿Dónde es que aparece el ángulo beta? El ángulo beta aparece BCQ. BCQ. El ángulo beta aparece justamente aquí. Bien. Y ACP. AC en esa parte. Estoy indicándolo así porque si no va a aparecer muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deducimos aquí? El triángulo BCQ, ¿ya? BCQ, recuerden que este lado, voy a colocarlo aquí, este lado mide B,
este lado, mide B también. ¿Ok? El triángulo, ya, por esta información que tenemos aquí, tenemos de que el triángulo BCQ es congruente con ACP. ¿Y por qué? Porque justamente tiene lado, ángulo, lado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Lado, ángulo, lado. Entonces, como tienen o son congruentes, entonces los perímetros, el perímetro de esto va a ser igual al perímetro de AC, perdón, ACP va a ser igual al perímetro de BCQ. Bien, pero para esto tenemos la información de que para el terreno BCQ, para esto de aquí, se gastó 720 soles, pero como tienen el mismo perímetro, entonces va a gastar la misma cantidad de dinero. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Está claro? Sí, ¿cómo no? Bien, ok. Sí, sí, cómo no. Ahorita lo vamos a repetir y vamos a hacerlo con calma. Bien, sí, ok. Sí, puede hacerlo de otro modo, señorita Alexia, no hay problema. Ok, no hay problema en eso. Bien, tenemos la siguiente información. Bien, eh, solamente un momento para poder escribirlo aquí mejor. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Miren, aquí está faltando una letra. ¿Ya? Bien, ahora ustedes ven, tienen la información de que el ABC es equilátero. Este triángulo ABC es equilátero. Entonces, la medida de AC es igual a CB, es como igual a AB. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué otra información nosotros obtenemos? Como es equilátero, la medida de A, C y B tiene 60 grados. Y por dato tenemos que la medida de Q, C y P es 60 grados. Entonces, todo esto que está en amarillo por delante. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Miren muy bien, tenemos este ángulo y tenemos este lado. Bien, eh, tenemos que hay una congruencia, ¿ok? Hay una congruencia de quién? De este triángulo que está arribita, perdón, con este triángulo que está aquí debajo. ¿Ok? Miren muy bien, es lado, ¿ok? Lado, ángulo, lado. ¿Ok? Lado, ángulo, lado. ¿Está correcto? Perfecto. Entonces, como son congruentes, tienen el mismo perímetro, o sea que la suma de sus lados son iguales. ¿Ok? Por la congruencia y por lo que hemos indicado. ¿Ok? ¿Y por qué va beta aquí? Esa es la pregunta. Porque si nosotros colocamos teta aquí, ya, vamos a colocarlo para ser más específicos. Voy a jalar una flechita de aquí al medio. Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué aquí también es beta? Miren, porque beta, vamos a colocarnos aquí nada más donde está el cursor. Beta más teta me da 60. O sea,
Esto también me tiene que dar 60, pero ya tengo teta. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale beta. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Es por eso que aparece el beta ahí. Ok, perfecto. Entonces, eso nos indica de que tenemos una congruencia del triángulo BCQ con el triángulo ACP. ¿Ok? Entonces, como son congruentes, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que el perímetro de este triángulo que está aquí arriba es igual que el perímetro de este triángulo. ¿Ok? Entonces, si son los mismos, si aquí se gasta arriba, se gasta 720, entonces la misma cantidad de dinero se va a gastar para este terreno de aquí, que sería 720 soles. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna pregunta? De nada, señorita Isis. Perfecto. Era solamente colocar este, vamos a llamarle, de un ángulo pivot, ¿ya? Que nos va a servir para completar las cosas. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente problema, ¿ya? Porque eso es lo que es interesante, el siguiente problema. Bien, ahora, bien, vamos a ponerle las letritas aquí para poder entender quiénes son. A, disculpen ahí, la información está bien distorsionada. C, Eva aquí. Aquí va X y este es 2X. Esos son datos del problema, ¿ok? Bien, voy a colocar aquí A, B, C, D. Los que ya están sabiendo pueden ir resolviéndolo, ya, pero yo igual lo voy a explicar. ¿Qué es lo que va a aparecer? Voy a colocar todo lo que ya ha aparecido aquí. X y 12. Bien, perfecto. Entonces, vamos a leer el problema con mucha calma, ¿ya? ¿Qué nos dice? En la figura, en esta figura donde está el cursor, ya los triángulos BCE, B, C y E, y ACD, A, C, y aquí es D, perdón, vamos a ponerle aquí. Bien, eh, son isósceles, ¿ok? Este triángulo y este triángulo grande, no, la 3 lo hemos dejado como ejercicio. Vamos a resolver las preguntas que son similares, que son un poquito diferentes, porque la 3 también ustedes lo van a resolver sin mucho esfuerzo, ¿ya? Vamos a tratar de resolver los ejercicios para que ustedes puedan resolver los otros y los propuestos y no tengan mucho problema, ¿ok? Perfecto. Bien, son isósceles, ¿ok? Así como está marcado aquí. Este triángulo está aquí, es isósceles, entonces lo hemos marcado con azul y eso también es isósceles, ¿ok? Joven Richard, no le podría decir, tendría que, al terminar la clase, tendría que consultarlo mejor. Sí, ahorita vamos a explicar, estoy comenzando a explicar, señorita Isis. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que el triángulo A, B y C, miren muy bien,
y el triángulo, lo que está de verde. Exactamente. Pero justamente es por esta información ya que vamos a completar un poquito. Ya yo lo completé aquí, pero voy a explicar paso a paso cómo es que sale todo esto. ¿Ok? Perfecto. Y justamente aparece de que este triángulo que está aquí en verde con este triángulo son congruentes. Entonces la medida de este ángulo que está en rojo va a ser X. Además tenemos que el triángulo ACD es isósceles. Ok, ¿de dónde saca que son congruentes? Justamente de esta parte de aquí. Ok, lado, ángulo. Ok, perdón, lado y lado. ¿Sí? Aquí está marcado. Lado, lado. Fíjese lo que está con azul. Aquí está con azul. Aquí está con rojo. Y aquí está con rojo. Y aquí está con las líneas verdes. Y esto justamente está dado por el problema. ¿Por qué? Porque este triángulo ACD es isósceles. ¿Ok? Y el triángulo BCE también es isósceles. Entonces, este lado y este lado son iguales. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos la congruencia de estos triángulos por los lados. ¿Ok? Perfecto. Sí, justamente, señorita Isis, lo dan por los datos. Exactamente. De los datos deducimos esta congruencia. ¿Ok? Bien, ahora tenemos que el triángulo ACD es isósceles. Si esto mide X y 2X, o sea, 3X, eso también va a medir 3X. ¿Ok? CAD. CAD. Justamente sí. Aquí está. CAD. Sí, justamente, joven Richard, aquí está en la información, está en verdecito. Ok, ahora, por dato, tenemos que la medida del ángulo BAD, entonces de todo esto, ¿cuánto es? 80 grados. Pero tenemos que la suma de X más 4X más 3X es justamente la medida del ángulo BAD. Hacemos una igualdad, tenemos términos semejantes, 1 más 3 sería 4, 4X es igual a 80, entonces despejamos y nos sale que el valor de X es 20 grados, que es la respuesta D. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ok, muy bien, señorita Alexia. ¿Está todo claro entonces? Claro. Bien, voy a repetirlo una vez más. Voy a leerlos desde aquí porque justamente está distorsionado. Voy a leerlo de aquí del papel. Tenemos que los triángulos BCE y ACD son isósceles. Entonces, este lado es igual a este lado y por ese dato tenemos que este ladito que está en rojo es igual a este ladito. Ok, con bases en BE y AD. Okay, perfecto, hasta ahí está bien. Respectivamente. Si la medida del ángulo BAD, o sea, BAD de todo este triángulo que estoy pasando el cursor, ¿ya? Es 80 grados, AY y AB es igual a ED. AB es igual a ED. ¿Ok? Entonces, hallar la medida del ángulo, perdón, hallar X. ¿Ok? Nos piden hallar este X. Perfecto. Entonces, si repartimos esos datos, tenemos de que AB es igual a ED. Tenemos que este triángulo con este triángulo es congruente por lado, lado, lado. Lado, lado, lado. ¿Ok? Además, tenemos por dato, ¿qué cosa? Que este triángulo está aquí con los dos lados azules es isósceles, entonces a mismo lado, mismo ángulo. Si esto mide
x más 2x queda 3x, entonces este lado debe ser 3x, ¿ok? Y ese x aparece justamente por la congruencia, ¿ya? Por la congruencia de estos triángulos, porque miren, si a este x le corresponde estos 4 puntitos rojos, entonces por ser congruente, estos 4 puntitos rojos le va a corresponder x. Y ahora, por dato, ¿qué más nos dan? Que la medida del ángulo BAD es 80 grados. ¿Quién es BAD? BAD. Entonces, justamente x más 3x me debe dar 80 grados. Tenemos términos semejantes, que es 1 más 3x, que es 80, y nos da 4x es igual a 20. Entonces, x vale 20. ¿Ok? ¿Quedó claro ahora sí? Ok. Eso es la intención, de que quede claro ya nuestros ejercicios. Bien. Vamos al ejercicio número 5. ¿Ok? Ya si algunos lo han hecho, perfecto. Voy aquí a denotar los espacios donde no aparece. Aquí es R y S. Aquí es 2 metros. Aquí es beta, este ángulo. Y aquí es beta. Aquí es 2, beta. Y aquí es beta. Bien, aquí es R. Es S. Ok. Lo que nos piden es lo siguiente. Dice, en la figura se muestra un corte transversal, ¿ok? Un corte transversal lo hacemos todos los días, ¿no? Ahora que estamos en fiesta navideña, lo hacemos para partir un panetón, lo hacemos de arriba hacia abajo. Entonces es un corte transversal, ¿ya? Es natural para nosotros hacer eso. Perfecto. Entonces, se hace un corte transversal de una carpa, cuyo punto más alto está anclado a las estacas ubicadas en R y S, justamente aquí, con cuerdas de igual longitud. O sea, esta cuerda es igual a la longitud de esta cuerda. Si R está a 5 metros del punto extremo más alejado a la base de la carpa, haya la distancia entre los puntos de anclaje. O sea, nos piden R a S. ¿Cuántos dan? Bien, eso de aquí justamente lo mencioné la semana pasada por ejemplo, colocar en algunas construcciones, algunas cosas, la inclinación que va a ser para optimizar y colocar la menor cantidad de cosas, porque imagínense colocar unas 30 columnas en una construcción en la cual se puede colocar 15 o 10, y eso depende mucho de la inclinación y del peso que vaya a tener. Entonces, este problema envuelve estas cositas, por muy inocente que parezca. Bien, entonces para esto, ¿qué hacemos? Tenemos lo siguiente, tenemos la siguiente información. Tenemos de que esta longitud es la misma que esta longitud. Perfecto, ahí lo hemos marcado con verde. ¿Ok? Además, tenemos de que estos ángulos son dados por el mismo problema, beta y beta. ¿Ok? Y tenemos de que esto por dato mide 2. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. Ahora, si tenemos, además, por este siguiente dato, tenemos que de R al punto más alejado de la base de la carpa, o sea, para acá, mide 5. Si esto mide 2, esto va a medir 3. Perfecto. Ahora nos piden hallar RS. Entonces, nos falta este pedazo. Bien, entonces, ¿cómo es que hallamos ese pedacito? Bien, ese pedacito va a salir de la siguiente congruencia de triángulo, ¿ok? Que es ángulo, lado, ángulo.
¿Ok? ¿Y por qué aquí va teta y teta? Porque justamente si miramos el triángulo R, vamos a colocarle aquí otra letra. Vamos a colocarle P. El triángulo RPS es isósceles. Entonces, al mismo lado, mismo ángulo. ¿Esto qué nos ayuda? A ver de que este triángulo que está aquí coloreado en mostaza es lo mismo o es congruente con este triángulo. ¿Ok? Entonces, aquí no ha aparecido las letras, pero vamos a colocarle para poder contextualizar. M y aquí L. ¿Ok? Bien. Entonces, para ser más exactos, ¿qué tenemos? Que el triángulo MPR, MPR es congruente con NPS. ¿Ok? Como le vuelvo a repetir, ángulo, lado, ángulo. Bien, ya mismo ángulo, mismo lado. Entonces, si este mide 3, hace correspondencia a que esto mida 3, el lado NS. Entonces, ¿qué tenemos? Que la distancia de R hasta S va a ser 3 más 2 más 3, que va a resultar 8 en unidades, que es metros. ¿Está claro, jóvenes? Perfecto. Bien. Antes de pasar al siguiente problema, es lo que les dije, ¿no? Es una cuestión de mirar con paciencia y ver cuáles son los datos que nos están brindando. Bien, voy a colocar aquí, disculpen, aquí que está apareciendo bien distorsionado. Vamos a colocar A, como yo tengo la A, F, B, C, E, D. Aquí también A, B, aquí es un punto F. Voy a explicar paso a paso lo que está ocurriendo aquí. D y C. Ok. Bien. A ver, hay una pregunta. Eh, sí, está un poco distorsionado. Disculpen por eso, no sé cuál. Sí, señorita Nicole. Ya. 3, 2, 1. Y a la pregunta 4, solamente que está distorsionada aquí. ¿Ok? Bien, para regresar. Perfecto. Está un poco distorsionada. Ok. De nada, señorita. Bien, yo les voy a leer lo que dice el problema ahí. Dice, en esta figura que está aquí abajo, AB, esto de aquí, esta recta, es paralela a DC. Y el triángulo ABC es isósceles de base a C. Entonces, ese lado AB es igual a BC. Si AF, este pedacito AF, es igual a 3 metros y CD es igual a 7 metros, AY, BF. ¿Ok? Perfecto. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a extender un puntito G. Bien, y justamente eso es lo que les mencioné la semana pasada. ¿Por qué existen estos puntos y estas líneas? Bien, para hablar con propiedad, estamos sobre un mismo plano, estamos sobre una hoja de papel, así como esta. ¿Ok? Esa hoja de papel yo puedo dibujar puntitos. Bien, esos puntitos son coplanares porque comparten un mismo plano.
Bien, entonces como están compartiendo un mismo plano aquí, coloco un puntito fuera, al exterior de este triángulo de ABC, para esta parte. ¿Y por qué existen estas líneas? Es justamente por nuestro primer postulado que presentamos la primera semana, ¿ya? Que por dos puntos, el punto G y el punto F, pasa una y solamente una línea. Y por el mismo hecho, pasa por el punto G y el punto B. Entonces, como cuando hacemos trazos, no es porque sale de la nada, sino que está sustentado en los postulados que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a tener la siguiente información. Como AB es igual a CD, ¿ok? AB es igual a CD, vamos a colocar aquí, si colocamos, miren, ¿qué es lo que nos dice? Que la medida de FAB, FAB, perdón, aquí falta una letra, perdón, aquí está faltando una letra, la E, bien, la medida de FAE es igual a la medida de ECD. Justamente recuérdense esa propiedad cuando tenemos dos rectas paralelas. Esta es paralela a esta. Y este ángulo es igual que este ángulo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Que el triángulo rectángulo CEG, CEG, ese triángulo, esto es lo que hemos trazado aquí, CEG, es congruente al triángulo rectángulo CED. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver por qué. Vamos a fijarnos aquí en CEG. CEG, tenemos esto de aquí, y tenemos de que CD tenemos esto de aquí. Bien, ahora, si aquí colocamos, y vamos a tener información, ¿ya? Vamos a tener una cierta información. ¿Qué es la información que tenemos? Que el triángulo ABC, ¿ya? Es, perdón, aquí estoy, está confundido. Perdón. Tenemos la siguiente información, que la medida del ángulo EGC es igual a la medida del ángulo EDC. ¿Ok? Y esto es por la misma información que tenemos de este triángulo, de este problema, que AF mide 3, ¿ok? Y CD mide 7. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces tenemos la congruencia de triángulos ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, además tenemos que AB es paralelo a CD y tenemos que la medida del ángulo, de nuevo la propiedad AFE, es igual a la medida de GFB. ¿Ok? Perfecto. De ahí que tenemos que el triángulo FBG, FBG es isósceles. ¿Ok? Eso implica de qué cosa, mismo lado, mismo ángulo. Entonces FB es igual a BG. Además tenemos de que el triángulo ABC es isósceles. Entonces, si esto mide x más 3, esto también va a medir x más 3. Por lo tanto, de esa información tenemos que el triángulo GCD, GC y D es isósceles porque tienen los mismos ángulos, ¿ya? Entonces le corresponden los mismos lados. Entonces x más 3 es igual
a 7. Resolviendo esto de aquí, términos semejantes, 2x más 3 es igual a 7, este 3 pasa para acá restando, queda 4, y 2x es igual a 4, lo que implica que x es igual a 2. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Ok, ¿por qué GBF desde la línea 3, desde este punto? Es FBG, ¿no? FBG, sí, ok. Vamos a explicar de nuevo. Bien. Ok, no se preocupen, vamos a explicar de nuevo todo. El primer dato que tengo es de que AB y CD son ¿qué cosa? Son paralelas. Miren, la primera deducción que tenemos, solamente fíjense de esta línea nada más. A ver, voy a ver. Sí. Miren, fíjense de esa línea, de la línea AB, corten esta línea y fíjense aquí. ¿Ok? Entonces, por la propiedad del paralelismo de los ángulos, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que tengo? Además, vamos a repartir nada más de la figura, nada más. Vamos, como esto es paralelo a este ángulo, miren, si este vale alfa, este también va a valer alfa. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas. ¿Ok? Y ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y ahora la pregunta natural, profesor, ¿por qué aquí es alfa? Bien, es alfa por lo siguiente. Miren qué ángulo forma aquí. Forma 90 grados. Entonces, miren el triángulo rectángulo CED. ¿Qué debe cumplir la suma de alfa más beta? Debe cumplir, alfa más teta, debe cumplir 90 grados. Bien. Y ahora miren el triángulo rectángulo CEG. ¿Qué nos falta? Nos falta este ángulo. Entonces, si teta más alfa mide 90, entonces automáticamente este ángulo va a ser 90 grados. ¿Ok? BGF. Perdón, FBG sería. F, F, B, G. ¿Por qué saco de que esto es isósceles? De nuevo, vuelvo a repetir. Miren aquí. AB es paralelo a CD. Si yo cruzo esta línea, solo esta línea donde está aquí, donde une A con B, si este es teta, este también es teta, por el teorema que presentamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, similarmente, tenemos que AB y CD son paralelas de nuevo. Ahora mira la línea que está en F y D. Si este vale alfa, entonces este también va a valer alfa. ¿Ok? Primer teorema de las líneas secantes y las líneas paralelas. Bien, ahora ángulos opuestos por el vértice. Si este es alfa, el de arriba también va a ser alfa. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que saco de que FBG, este triángulo que está arriba, es isósceles? Por la siguiente razón. Miren el triángulo rectángulo DEC. El triángulo rectángulo DEC tiene uno de sus ángulos es recto. Entonces la suma de los otros dos debe dar 90 grados. Alfa más teta debe dar, voy a colocarlo aquí mejor. Alfa más teta debe dar 90 grados. Bien, ahora miro al triángulo rectángulo CEG. CEG, me olvido de esta línea nada más, me olvido de esta línea, de este donde está el X. ¿Qué cosa es? Es un triángulo rectángulo. Bien, ahora, teta más cuánto me va a dar 90 para complementar todo esta, la suma de los ángulos interiores. Tiene que ser necesariamente alfa. Bien, ahora regreso de nuevo a mi triángulo rectángulo, a mi triángulo, perdón, FBG.
a mismo lado, mismo ángulo. Y nos damos cuenta de que es isósceles. ¿Ok? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, exactamente, joven Álvaro. Solamente es cuestión de mirarlo y poder sacar la información. Es por eso que coloqué esta información de alfa más teta igual a 90 grados. ¿Ok? Miren solamente los triángulos que están aquí, los triángulos rectángulos. ¿Ok? Sí, ok. ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? La X, ¿de dónde es? De justamente me piden hallar BF. Entonces, ahí yo lo voy completando con respecto a los otros datos. Y además que tengo que A, este triángulo ABC es isósceles. ¿Ok? Perfecto. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Ok. El ejercicio número 7. Bien, aquí combinamos dos teoremas importantes, ¿ya? Que nos van a permitir hallar la respuesta correcta. ¿Ok? Estos ejercicios son típicos de lo que vienen en los exámenes de admisión. ¿Sí? Entonces, perfecto. Disculpa. Primero, queremos saber lo siguiente, el problema. La profesora de Cecilia le entrega 4 palitos de helados como muestra la figura. 2 de ellos miden 5 centímetros y los otros miden 13 centímetros. Si le piden formar un triángulo con 3 de ellos, hay el perímetro del triángulo formado por Cecilia. Bien, lo que nosotros normalmente hacemos, exploramos, es, bueno, vamos a unir estos 2 palitos con este, pues ya formará. No, en matemática tenemos que mostrar primero que existe, ya existe el problema, o que existe el objeto. Vamos a emplear nuestro teorema de existencia. Muy bien. Aquí se va a formar un triángulo isósceles, ¿ya? Es porque a lo menos se van a escoger 2 de ellos que van a ser iguales, ¿ya? Y uno de ellos va a ser diferente. Entonces, es natural pensar en esto de aquí que sea un triángulo isósceles. Y para cuestiones didácticas, el triángulo va a ser diseñado de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. Como son 4 palitos y con 3 de ellos ustedes pueden hacer un triángulo, entonces a lo menos 2 de ellos van a ser de la misma medida y uno va a ser de diferente medida. Por ejemplo, puedo tomar este y este. Entonces estos dos son iguales. O puedo tomar este con este y este. Entonces estos, el segundo con el cuarto, son iguales. O puedo tomar este, ese y el último. Pero ya se vuelve al segundo caso que ya habíamos considerado este porque tiene la misma medida. ¿Ok? Es por eso que denotamos así. Bien, y el teorema de existencia nos va a indicar de que uno de los lados, en este caso el B, va a ser menor o igual que la suma, perdón, menor, estrictamente menor que la suma de los otros dos, que en este caso, como son términos semejantes, van a dar 2A. Bien, ahora analicemos los casos. ¿Cuánto tiene que valer B y cuánto tiene que valer A? Entonces, en ese caso, hay dos posibilidades nada más. Si B vale 13, entonces el otro, si esto vale 13, no, son isósceles. Sí, los equiláteros son los que tienen lados iguales. Bien, si uno de ellos vale, si el B vale 13, entonces automáticamente el otro va a ser 5. Viendo aquí nuestro teorema de existencia, B sería 13 y 2 por el valor de A, que sería 5, sería 10, pero esto es falso. Por otro lado, si B vale 5 y A 13, entonces sería de que el valor de B, que es 5, es menor o igual que 2 veces 13, que es 26. Entonces, justamente ya tenemos un triángulo construido. ¿Cuáles van a ser los lados? B igual a 5, A 13 y este A también 13. Por lo tanto, el perímetro, ¿cuál va a ser? 5 más 13, que nos da 31 centímetros.
¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta al respecto de este ejercicio? Ok, bien. Ahora tenemos lo siguiente. En la figura, sí, voy a encontrar un ejemplo, joven Mark, eh, para que se pueda ver bien claro, ¿ya? Y en la próxima clase poder mencionarlo, eh, poder ver cuándo es que no existe y poder hablar de eso antes de comenzar nuestra clase y poder aprofundarnos un poco más en esta parte. Bien, no, no te preocupes, Mark, está bien tu pregunta. Está bien poder cubrir todo eso porque justamente nos vienen preguntas con alternativas, nos vienen preguntas para poder decir si es verdadero y falso, o si existe o no existe. Entonces, ahí vamos a ver, ¿ya? No, está bien, perfecto. Ok. Eh, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver este ejercicio rápidamente. Ya voy a colocarle los puntos aquí del ejercicio número 8. Es A, B, E, C, A, B, C, E y D. Bien. Bien. Dice en la figura los triángulos AED y BCD son congruentes. En un problema como que no te dé, por así decirlo, una figura que no esté formada como el problema 7 es ahí donde sucede. Sí, exactamente, exactamente. Sí, justamente aquí. Gracias, señorita Nicole. Sí, sí. Bien, sí, justamente. Bien, miren, por cuestiones de tiempo y porque tienen la siguiente clase, entonces vamos a recuperar ya algunos minutos después de las 8 y vamos a explicar este ejemplo porque ya tiene que entrar el otro profesor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Ya? Y ahí explicamos unos ejercicios más para poder ver y justamente, bueno, porque está preocupado un poquito por la cuestión del audio, pero justamente lo que dice la señorita Nicole, el ejemplo está aquí, ¿ok? De la no existencia. Perfecto. Ok, entonces nos vemos dentro de de un par de horas. Ok, jóvenes, nos estamos encontrando. Muchas gracias por su atención. Bien, vamos a proseguir con el ejercicio para poder cerrar algunas ideas. Aquí es el punto A, el punto B, E, C y D. Aquí de la misma forma vamos a colocar aquí, voy a explicar paso a paso, A, B, C, D y el punto E. Sí, justamente, vamos a deducir eso. ¿Qué nos dice el ejercicio? En la figura los triángulos AED y BCD son congruentes, ¿ok? A, D, E y B, C, D son congruentes, ¿ok? Si BC es 8 y ED 5,
¿Ok? Bien. Halle el mayor valor entero de este de aquí, de AB. Perfecto. Tenemos que, por el dato, aquí, que el triángulo AED es congruente con BCD. Entonces, BD, esta parte, va a ser igual a AD. ¿Ok? BD es igual a AD. ¿Ok? Esto es donde estoy pasando el cursor. Perfecto. Y AE es 8. ¿Ya? Porque hay congruencia entre este triángulo y este triángulo. O sea, ¿qué vamos a obtener? Esto implica que ADB es isósceles. ADB es isósceles. ¿Ok? Perfecto. ¿Y por qué sale esa parte de isósceles? Porque justamente tenemos que este triángulo y este triángulo son congruentes. Aquí completamos A más 5, A más 5. Entonces, al mismo lado, mismo ángulo, ¿no? Entonces, si a este le corresponde teta más beta, a este también le va a corresponder teta más beta. ¿Ok? Y ahora, utilizando el teorema de la correspondencia en esta parte, en AEB, en ese triángulo, tenemos de que A, ¿por qué? Porque alfa más beta es mayor, teta más beta es mayor que teta. Entonces eso implica de que A es menor que 8. ¿Por qué? Porque esto es menor que esto. ¿Ok? Entonces, sumando 8, ¿ya? Sumando 8 a esto de aquí, sumando 8 a este valor de A, es menor o igual que 16. Bien, y ahora tenemos lo siguiente. ¿Por qué aparece este 8? Y esta es la explicación de aquí. Porque vamos a utilizar el teorema de existencia. ¿Qué nos dice el teorema de existencia? ¿Ok? Ahorita voy a... Bien, el 16, joven Richard, sale de lo siguiente. Miren, tienes A menor que 8. Entonces, sumando 8 aquí y 8 aquí, aquí queda A más 8 y aquí queda 8 más 8, nos queda 16. ¿Ok? Bien, ¿y por qué se utiliza esta parte de aquí? ¿Por qué aparece esto? ¿De dónde es la magia de esto? Por el siguiente teorema de existencia. El teorema de existencia nos dice lo siguiente, de que este lado, que es X, debe ser menor, estrictamente menor, que la suma de los otros dos lados. ¿Y cuál es la suma de los otros dos lados? Mirando este triángulo nada más. El triángulo AEB. Entonces es X menor, estrictamente menor que A más 8. Bien, ahora por transitividad. ¿Qué nos dice la transitividad? X es menor que A más 8 y A más 8 es menor que 16. Esto implica de que X es menor que 16. Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el menor valor, o perdón, el mayor valor entero que cumple esta condición? Es 15. Y en este caso son 15 metros. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta este momento? ¿Está todo claro? Ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, jóvenes. Vamos al siguiente problema, ¿ya? Para poder ver nuestro último problema del día. Ah, ok. ¿Por qué no uso la existencia en ABD? Porque hay un detalle. Lo podría utilizar, pero aquí tendría que aparecer otro valor. Mira, aquí tendría que aparecer 2A más 10. ¿Ok? Pero tendríamos que manipular esto de aquí. Lo multiplicaríamos por 2 y le sumaríamos 10. ¿Ok? Joven Álvaro, aquí lo multiplicaríamos por 2 para que aparezca 2A más 10. ¿Ok? Entonces aparecería 16 más 10, 26. Entonces
ahí aparecería una condición aquí, y luego tendría que despejar, ¿no? ¿Ya? Tendrías que, necesitarías esta información también, tendrías que manipular todo esto, pero aquí tendrías que darle la forma también, tendrías que dejarlo en 2a más 10 para poder utilizar transitividad o despejarlo esto aquí, multiplicar por 2 y sumarle 10 y luego despejar todo x. Pero como estamos con cuestión de tiempo para el examen, entonces utilizamos la parte más fácil, que es esto de aquí. Hay A, E, B. ¿Ok? Podríamos utilizar lo otro, pero nos va a demandar algunos pasos más, como usted puede percibir. De nada, joven Álvaro. Vamos a pasar a este ejercicio. Bien, aquí es A, B. Sí, un momentito, joven Richard, para poder hacer aquí, colocar aquí las letras y les explico en palabras el teorema de correspondencia. A, B, N, C. Bien, vamos a volver a la diapositiva anterior. Bien, el teorema de correspondencia, solamente fíjese aquí en el triángulo AEB, ¿ok? ¿Qué es lo que nos indica? Tenemos de que teta es menor que teta más beta. ¿Qué es lo que nos indica el teorema de correspondencia? A menor ángulo, menor lado. O a mayor ángulo, mayor lado. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos lleva a hacer la correspondencia? Si teta es menor que teta más beta, entonces implica, o si solamente si es el teorema, que A es menor que 8, porque se mira el lado que está frente de ese ángulo, ¿ok? Y es por eso que aparece el teorema de correspondencia y aparece esta información. ¿Está claro, joven Richard? CD. No, porque solamente lo que estamos haciendo, mira, hay congruencias aquí, entonces tú puedes completar los otros lados con esta información, por esta congruencia de estos triángulos. Puedes completar esta información. ¿Ok? No, A no está valiendo 8. A es menor que 8. A es menor que 8. No, en primer lugar, a ver, explico de nuevo esta parte del teorema de correspondencia para abajo. No, en este caso no están pidiendo el máximo de A, joven Álvaro. No están pidiendo el máximo de A, solamente están pidiendo el máximo valor entero de X. Entonces, el A como que va a ser un pivot, no va a servir de información para comparar con un número que nosotros conocemos que es el 16. A ver, voy a explicar una vez más esto del teorema de correspondencia. Tenemos de que en este triángulo nada más el que está arriba, donde está A, 8 y X, tenemos de que teta es menor que teta más beta. Entonces, ¿eso qué implica? El lado que está al frente, en este caso A, y en este lado que está al frente de teta más beta es 8, entonces A es menor que 8, justamente esta información que está aquí. ¿Y por qué voy a sumar 8? Justamente porque voy a aplicar el teorema de existencia aquí. ¿Qué es el teorema de existencia? Uno de los lados es estrictamente menor que la suma de los otros. Sí, exactamente. Es un artificio. Que se le sume 8 solamente para que aplicar la transitividad en las desigualdades. ¿Ok? Porque aquí lo hubiese dejado A es menor que 8, pero aquí iba a necesitar A más 8. Entonces, justamente es lo que aparece aquí antes que se aplique el teorema de existencia. Entonces, aplicando transitividad, ya voy a colocar aquí la transitividad.
vamos a colocar Y, que es menor que Z, y Z, que es menor que W, entonces Y es menor que W. ¿Ok? Entonces, ¿quién va a funcionar como Y? Va a funcionar el X. ¿Quién va a funcionar como Z? A más 8. A más 8. Y el W va a funcionar como el 16. Entonces, siguiendo esta propiedad, tenemos que Y, que en este caso es X, es menor que 16. Y justamente esto es lo que nos dice la propiedad de transitividad. ¿Ok? Exactamente. De sumar a ambos lados, siempre y cuando, si hubiese sido aquí solamente, es que el problema aparece por la suma, ¿ya? Porque se le suma a más 8. Entonces, aquí necesitamos algo para poder comparar con una cantidad que ustedes conocen, que es el 16. Entonces, es por eso que necesitamos, ¿ya? Necesitamos hacer ese artificio. Exactamente. ¿Por qué se le suma a ambos lados? Porque es una propiedad de desigualdades, ¿no? Entonces, a ver, si ustedes tienen que, a ver, vamos a colocar aquí, bueno, no hay mejor ejemplo que este, ¿no? Si le suman 8 aquí y 8 aquí, entonces queda la expresión de A más 8 y aquí 8 más 8 es 16. ¿Ok? Perfecto. Esa es una desigualdad que aparece en álgebra, ¿no? Perfecto. Bueno, y vamos a terminar esto de aquí rápidamente. Justamente con, aquí son los mismos puntos que estos de aquí para no perder un poquito de tiempo. Estos son los A, M, B, N, C. Ok, en la figura 1 se muestra un terreno de perímetro de 300 metros. Ok, este es 300 metros. Si ampliamos dicho terreno, queda como la figura 2, que es esta figura 2, que tiene como perímetro un número entero. Si AM es igual a MB, entonces tenemos un triángulo isósceles aquí. Y BN es igual a NC, y el metro lineal de malla cuesta 5 soles, ¿cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno? Bien, primero, aquí es A, aquí es B, ¿ok? Entonces, por el teorema, esto es isósceles, ¿ya? Esos son los mismos puntos que están aquí, solo que no aparecen. Bien, por el teorema de existencia tenemos la primera información, que A es menor que 2M con respecto a este triángulo. Vamos a colocarlo aquí. El triángulo, ¿ok? Y aplicado el teorema de existencia para este triángulo, también B es menor que N más N, que es 2N. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Si ustedes perciben aquí, sumando ambos miembros, los primeros miembros, A más B, es menor, estrictamente menor que 2M más 2N, que justamente es una propiedad que se cumple con las desigualdades y la suma, números reales. Ahora necesitamos el perímetro. ¿El perímetro quién va a ser? M más N más N más C. Entonces, ¿qué necesitamos para compararlo con el perímetro? ¿Ya? Porque el terreno tiene una correspondencia, tiene un número, ¿ok? Necesitamos sumar C, muy bien, siguiendo el ejemplo anterior. Entonces, ¿quién es 2M más 2N más 2C? Es justamente el perímetro, ¿ok? ¿Y quién es A más B más C? Es justamente esta figura. Aquí está A, perdón, aquí es C, A y B. Justamente es el perímetro de esta figura 1, ¿ok? Perfecto. Entonces, tenemos que este perímetro, 300, que está aquí en el dato, 300 metros, es menor que el perímetro de esta nueva figura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como queremos hallar el mínimo, ¿cuál es el área mínima que se debe extender para que el dueño gaste, ¿no? Lo mínimo.
Entonces tenemos que el menor número entero que sigue a 300 es 301. Bien, entonces todo este perímetro mide 301. Y como queremos, ya, queremos colocar malla metálica linealmente, entonces, y cada metro cuesta 5 soles, multiplicamos estos metros que hemos encontrado por 5 soles, que nos sale 1505. ¿Está claro aquí, jóvenes? Ok. Bien, jóvenes. Para mostrarles aquí, ustedes pueden, aquí van a ver las respuestas de los ejercicios que no hemos hecho, ya para que los puedan intentar y poder, poder ustedes seguir entrenando para los exámenes y así recordar la teoría que nosotros hemos hecho. Ok, jóvenes, muchas gracias por su atención y nos estaremos encontrando la próxima semana. Ya, una vez más, perfecto, ahí está. Ok, ahí están las respuestas, jóvenes. Pueden hacer una captura o de la manera una foto, tal vez. Bien, ok. Nos vemos, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense bastante. Hasta la próxima oportunidad. Que pasen feliz año.